Una cordial bienvenida a la clase de primero. El tema de la clase del día de hoy es conversión de unidades. Nuestro objetivo de clase, comprender la importancia de los sistemas de unidades en la medición de magnitudes físicas mediante la utilización de diferentes unidades de medida para que los estudiantes sean capaces de aplicar correctamente los conceptos de unidades en problemas prácticos. Sistema de unidades. El Sistema Internacional de Unidades es un sistema constituido por 7 unidades básicas: metro, kilogramo, segundo, kelvin, amperio, mol y candela, que definen a las correspondientes magnitudes físicas fundamentales. En el estudio de la física se distinguen 3 tipos de magnitudes, lo que son fundamentales, derivadas y suplementarias. Las magnitudes fundamentales. Las magnitudes fundamentales no se definen en términos de otras magnitudes y dependen del Sistema Internacional de Unidades. En el sistema absoluto, las magnitudes fundamentales son el metro, kilogramo, segundo, amperio, kelvin, mol y candela, con su respectivo símbolo. En esto quiere decir que las magnitudes fundamentales son independientes porque estas no dependen de ninguna otra magnitud para que puedan crearse. Simplemente dependen del Sistema Internacional de Unidades. Nada más lo que son magnitudes fundamentales. Magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas se obtienen de las 7 magnitudes fundamentales. De estas magnitudes fundamentales es posible obtener cualquier otra unidad de medida. Algunos ejemplos son el metro cuadrado, metro cúbico, metro por segundo al cuadrado, kilogramo, newton, joule o vatio, lo que corresponde al área, volumen, velocidad, aceleración, densidad, fuerza, trabajo y potencia. Como ustedes pueden ver, las magnitudes derivadas, en cambio, dependen de alguien, que son las magnitudes fundamentales. A partir de las 7 magnitudes que nosotros acabamos de ver, se crean las otras magnitudes derivadas. Y por último tenemos las magnitudes suplementarias, que nos dice que las magnitudes suplementarias son aquellas que no han sido calificadas como fundamentales o derivadas. Entre algunos ejemplos de magnitudes suplementarias tenemos el ángulo plano y el ángulo sólido, su unidad de medida. El ángulo plano, el radián, y el ángulo sólido, el estereoradián. ¿Qué me quiere decir aquí? Que estas magnitudes suplementarias son magnitudes que todavía no se encuentran catalogadas, no son ni fundamentales ni derivadas. Simplemente son magnitudes que están creadas entre sí. Y esas serían las magnitudes que nosotros vamos a ver, los 3 tipos de magnitudes. Los múltiplos y submúltiplos. En muchas ocasiones necesitaremos especificar valores de unidades, o muy grandes o muy pequeños. Por ejemplo, la distancia medida entre la Tierra y el Sol, como puede observarse, representan, y calcular estos valores resulta fastidioso. Por ello, los múltiplos o submúltiplos son potencias de base 10 con exponente negativo o positivo, y que nos permite hacer más fácil la representación de este valor. Como podemos observar, los múltiplos me dicen que son los prefijos hexa, penta, tera, giga, mega, kilo, deca, hecta. Y en cambio los submúltiplos deci, centi, mile, micro, nano, pico, feto, ato. Como podemos visualizar, los múltiplos son potencias de exponente positivo, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3 y así sucesivamente. A diferencia de los submúltiplos nosotros tenemos lo inverso. Si decimos en el múltiplo deca 10 a la 1, en el submúltiplo decimos deci, 10 a la menos 1. Y así vamos sucesivamente. Como les dije, los múltiplos son de exponente positivo. En cambio, los submúltiplos son unidades que tenemos con exponentes negativos. Vamos a ver un ejemplo de lo que acabamos de visualizar en las tablas y me dice que el ejemplo. Determine cuáles son los múltiplos y submúltiplos del gramo. Tenemos la tabla con la que vimos anteriormente y con esta tabla es la que nosotros vamos a trabajar.
Tengo los múltiplos como ejemplos, deca, hecto, kilo. Y en los submúltiplos dice deci, centi, mil. Como estamos hablando de la unidad de medida del gramo, decimos hecto, gramo y decagramo. Listo. El símbolo, vamos a ver, aquí me dice hecto, que es con la H, en lo que son los múltiplos. Y como hablo del gramo, debe ser la G, hectogramo. Vamos con el siguiente, me dice deca. Visualizamos y la unidad de medida o el símbolo ha sido la D. Igual como me dice gramo, listo. Su equivalencia. Un kilogramo equivale también como decir 10 elevado a la 3 gramos. Lo mismo vamos a visualizar ahora. Un hectogramo, vamos a ver, hecto dice 10 elevado a la 2 gramos, que esto será 100. Y el decagramo, un decagramo ha sido igual a 10 elevado a la 1 gramos, que es lo mismo que decir 10 gramos. Ahora vamos con los submúltiplos. Al momento que nos hablamos o referimos a los submúltiplos, en lo que es la unidad es lo mismo. Decigramo, centigramo y miligramo. La unidad o el símbolo que tenemos, si vamos a ver del centi, me dice que es la C. Entonces la C, como es gramo, CG. El siguiente mili me dice que es la M. MG, miligramo. La unidad de medida, vamos a ver ahora. Del deci que me queda 10 elevado a la menos 1 gramo. Listo. Ahora del centigramo, me dice que es un centigramo equivale a 10 elevado a la menos 2 gramos. Visualizando esto decimos que es 0,01 gramo. Y el otro miligramo, un miligramo es igual a 10 elevado a la menos 3 gramos, que equivale a lo mismo de 0,001 gramos. Listo. Hemos completado la tabla, pero como ustedes pueden visualizar, los múltiplos y submúltiplos nosotros utilizamos para no representar cantidades grandes. ¿Qué quiere decir? Para no estar poniendo 0,0001, simplemente ¿qué ponemos? 10 elevado a la menos 3. Ya no representamos cantidades tan inmensas como podemos visualizar. Para eso nos sirven los múltiplos y submúltiplos. En este caso utilizamos el gramo, pero puede haber otros ejemplos donde se utilice otro tipo de elemento para trabajar los múltiplos y submúltiplos. Conversión de unidades. Medidas de longitud. La principal unidad para medir longitudes es el metro. Existen otras unidades para medir cantidades mayores y menores. Para convertir unidades vamos a utilizar el método del factor de conversión. El factor de conversión es una fracción en la cual el numerador es igual al denominador. El ejemplo me dice convertir 50 metros a centímetros y convertir 180 centímetros a metros. Aquí, como decimos anteriormente, vamos a utilizar el factor de conversión. ¿Esto qué quiere decir? Ubicamos 50 metros. Aquí yo necesito expresar una fracción porque estoy multiplicando. Yo digo que un metro equivale a 100 centímetros. Eso nosotros sí sabemos las unidades. Un metro equivale a 100 centímetros. En este caso, como podemos visualizar, los 50 se encuentran en el numerador. Por tanto, la otra cantidad para poder eliminar metros con metros tiene que ir en el denominador. Y simplemente multiplicamos en línea recta, numerador con numerador, denominador con denominador. Me quedaría 50 por 100 centímetros dividido para 1. Realizo la multiplicación y tengo un total de 5000 centímetros. Ahora vamos a hacer a la inversa. Hicimos metros a centímetros. Ahora vamos a hacer de centímetros a metros y me dice 180 centímetros.
utilizamos el factor de conversión. Si aquí el metro iba en la parte del denominador, ahora vamos a cambiar. ¿Esto qué quiere decir? Al momento que digo vamos a cambiar, digo que un metro equivale a 100 centímetros. Centímetro con centímetro se pueden eliminar y procedo a multiplicar en línea recta. 180 por un metro dividido para 100. Realizo la multiplicación 180 por 1, 180 metros dividido para 100. Y realizo la división 180 dividido para 100 me da un total de 1,8 metros. Listo. De esta manera realizamos la conversión en lo que son unidades de medida, pero de la longitud. Vamos ahora a hacer las medidas de tiempo. Me dice, las unidades de tiempo se miden con el objetivo de conocer cuánto dura algo o un segundo es una cantidad pequeña del tiempo. Igual como las unidades de medida de longitud, aquí también vamos a utilizar el método de conversión o el factor de conversión que me dice que 5 horas, tengo que hacer una raya, una fracción. Una hora tiene, como me dice de horas a minutos, tengo que ver, una hora tiene 60 minutos. Hora con hora se eliminan y me queda 5 por los 60 minutos dividido para 1. Esto me va a dar un total de 300 minutos. Vamos ahora sí a hacer a lo contrario. Me dice convertir 120 minutos. Ahora sí digo 120 minutos. Una hora equivale a 60 minutos. Minutos con minutos se eliminan y me quedará 120 por una hora dividido para 60. Realizo la multiplicación que yo tengo en el numerador, que me queda 120 horas dividido para 60. Por último me queda realizar la división. 120 dividido para 60 ha sido un total de 2 horas. Hemos realizado la conversión en lo que son medidas de tiempo. Ahora vamos a ver las medidas de velocidad. La velocidad es la distancia que recorre un objeto en la unidad de tiempo. La primera me dice convertir 72 kilómetros por hora a metros sobre segundos y digo 72 kilómetros por hora. Aquí podemos visualizar que ya tenemos dos unidades, kilómetros y las horas. Tengo que empezar por ahí. Empiezo primero la hora. Como la hora está en el denominador, para yo poder eliminar las unidades, tengo que poner ahora en el numerador y digo, una hora equivale a, como me dice, a segundos. Tengo que ver cuántos segundos tiene la hora. La hora tiene 3600 segundos. Y por, ahora me dice kilómetros. Un kilómetro tiene 1000 metros. Puedo eliminar kilómetro con kilómetro, hora con hora. Y realizo la multiplicación, que quiere decir 72 por 1 y por 1000 metros. Dividido para los 3600 segundos. Realizo la multiplicación. En el numerador me va a quedar 72.000 metros, dividido para los 3600 segundos. Realizo la división, 72.000 metros dividido para los 3600 segundos. Me da un total de 20 metros sobre segundos. Aquí se hace un poco más largo el proceso. ¿Por qué motivo? Porque estamos transformando dos unidades, distancias y tiempo. Aquí ya combinamos la transformación. Vamos con el siguiente, me dice 100 metros sobre segundos a kilómetros por hora.
100 metros sobre segundos. Listo, hacemos primero. Empezamos con los segundos. Digo que 3600 segundos equivale a 1 hora. Y el otro, de metros. 1000 metros equivale a 1 kilómetro. Como ustedes pueden ver, se invirtió. Cuando es kilómetros por hora, la hora va arriba, segundos abajo. Cuando es metros sobre segundos, ahora el segundo va arriba, la hora va abajo. Segundo con segundo se eliminan, metros con metros se eliminan y me queda 100 por 3600 y por 1 kilómetro. Dividido para 1 por los 1000. Sería 1 hora. Esto es igual. Realizo la multiplicación. Digo 100 por 3600. Me da un total 160.000 kilómetros. Dividido para las 1000 horas. Esto sigue igual. 360.000 dividido para los 1000 que tengo. Me da un total de 360 kilómetros por hora. Listo. Aquí hemos hecho la conversión de unidades de metros por segundos a kilómetros por hora. De esta manera realizamos lo que es conversión de unidades en longitud y tiempo combinado. Las actividades que tenemos que desarrollar durante esta semana. Empezamos con la semana número 2, correspondiente a la unidad número 3. Esta semana es del 5 al 11 de mayo. En esa semana tenemos que realizar 3 actividades. Empezamos con la actividad interactiva, que va del 5 al 11 de mayo. En esa actividad nosotros tenemos un foro, el cual tenemos que responder una pregunta para que pueda ser calificado. La siguiente actividad es una actividad formativa número 1. Esta actividad es tipo tarea. Esta actividad consiste en descargar un archivo, resolver lo que se encuentre dentro del archivo y volverlo a subir para que sea calificado. La siguiente actividad es la actividad formativa número 2. Esta es una actividad tipo cuestionario. Esta actividad, para poderla resolver, ustedes tienen todo lo que necesitan en la guía de contenidos. Como ustedes saben, las actividades siguen siendo secuenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que hacer una para poder resolver la otra. Dicho esto, tengo la actividad interactiva. Para poder resolver la formativa número 1, tengo que realizar primero mi actividad interactiva. Después, para poder resolver la actividad formativa número 1, tengo que realizar la actividad, para poder resolver la actividad formativa número 2, tengo que resolver primero la actividad formativa número 1. ¿Qué pasa si en una de estas 3 actividades yo tengo una nota que sea menor a 7? En ese caso tengo que realizar un refuerzo académico, el cual va del 16 al 18 de mayo. Esas serían las actividades que nosotros tenemos que desarrollar durante esta semana.